Hace siglos, en una época en que los reinos gobernaban vastas tierras y el destino de los hombres parecía escrito por el misterio del tiempo, existía una ciudad llamada Sidón. Este lugar, bañado por un sol implacable y rodeado de campos de flores moradas que se mecían con el viento, se erguía orgulloso junto a un mar que no era solo agua, sino un espejo de lo divino. En este paisaje de grandeza y misticismo nació Jezabel, hija del rey Etbaal, un monarca temido por muchos y venerado por otros. Jezabel creció entre los muros del poder y las antiguas tradiciones de su tierra. Pero a diferencia de otras princesas, ella no fue criada para ser un adorno del palacio ni una simple pieza en los juegos de la nobleza. Su padre la preparó desde joven para dominar, para gobernar, para imponer su voluntad. Le enseñaron los secretos de la política, como mover los hilos desde las sombras, influir en decisiones y manipular los corazones de los hombres. Mientras otras mujeres aprendían a bordar o a sonreír con gracia, Jezabel aprendía a conquistar el poder. Ella no solo comprendía el juego del poder, lo dominaba. Sabía que la verdadera fuerza no estaba en un linaje noble, sino en la habilidad para controlar y enredar a otros en su red de influencia. Su mente era aguda, su ambición inquebrantable. Aunque recibió muchas propuestas de matrimonio, Jezabel nunca se vio a sí misma como una esposa tradicional. Si iba a casarse, sería con alguien que le permitiera ampliar su poder. Y así, cuando desde Israel llegaron rumores sobre un rey llamado Acab, su interés se encendió. Israel era un reino fragmentado, y su rey parecía débil, carente de la pasión y firmeza que requería su cargo. Para Jezabel, Acab no era un igual, sino una herramienta útil para cumplir sus metas. El rey Acab buscaba una esposa extranjera que fortaleciera su trono, y Jezabel aceptó sin dudar. Pero su decisión no fue guiada por el amor, sino por la estrategia. Dejó atrás las costas de Sidón con un propósito claro: extender su influencia. Cruzó el mar con la certeza de que no iría a compartir el trono, sino a gobernar desde las sombras. Israel era muy diferente a Sidón. Su pueblo hablaba otra lengua, adoraba a otro Dios y seguía costumbres distintas. Pero para Jezabel, nada de esto representaba un obstáculo. Ella no venía a adaptarse, sino a imponer su voluntad. Al llegar, fue recibida con admiración, una reina extranjera, hermosa y majestuosa. Su belleza no estaba solo en su apariencia, sino en la manera imponente con la que se conducía. Su mirada era firme, su sonrisa enigmática, su presencia indiscutible. Pero su legado no sería definido por su atractivo físico, sino por su determinación, su dureza y su visión inquebrantable. Aunque Acab era el rey de nombre, todos sabían que quien realmente tomaba las decisiones era Jezabel. Su liderazgo llenó el vacío que la debilidad de su esposo había dejado. No solo apoyó el gobierno de Acab, lo transformó. Cambió los consejeros del reino por aliados fieles a ella, silenció a sus opositores y comenzó a moldear Israel a su antojo. Su ambición era clara: convertir el reino en su propio dominio, sin importar si eso significaba enfrentarse al Dios de Israel. Jezabel no solo vino a reinar, vino a cambiar la esencia del pueblo. Como primera medida, introdujo la adoración a Baal, el dios fenicio de la fertilidad, la lluvia y las tormentas. Este acto no fue simplemente una muestra de fe, sino una declaración de guerra espiritual. Los altares de Yahvé fueron destruidos, sus profetas perseguidos, y el pueblo fue presionado a seguir el nuevo culto. Jezabel usó el miedo, la manipulación y una voluntad feroz para imponerse. Su poder crecía día tras día, y muchos comenzaron a verla no solo como reina, sino como una fuerza inevitable. Sin embargo, no todos se rindieron ante ella. Algunos aún se mantenían fieles al Dios de Israel, entre ellos, el profeta Elías. Este hombre de profunda fe y valentía se convirtió en el mayor obstáculo para Jezabel. No temía enfrentarla, y sus palabras resonaban con fuerza entre el pueblo. Era una amenaza directa a su autoridad,
un desafío que Jezabel no estaba dispuesta a tolerar. Elías hacía milagros, hablaba con convicción y denunciaba la corrupción que se había apoderado del reino. Su llamado al arrepentimiento tocaba el corazón de los israelitas. Jezabel, furiosa, juró eliminarlo. Enviando un mensaje de muerte, le prometió que su vida terminaría en 24 horas. Elías huyó, pero no fue vencido. En el desierto, Dios lo fortaleció y le ordenó regresar. Lo que siguió fue un duelo que marcaría la historia. Un enfrentamiento en el Monte Carmelo entre los profetas de Baal y el siervo de Yahvé. El enfrentamiento en el Monte Carmelo fue decisivo. Ante todo el pueblo de Israel, Elías propuso una prueba. Se construirían 2 altares, uno dedicado a Baal y otro a Yahvé. Los profetas de Baal, más de 400, comenzaron su ritual. Gritaron, danzaron y ofrecieron sacrificios, pero su Dios no respondió. Elías los observaba, incluso se burló de ellos. Quizás está dormido o de viaje, decía con ironía. Después, llegó su turno. Elías reconstruyó el altar de Yahvé y lo empapó con agua hasta que parecía imposible encenderlo. Entonces, elevó una sencilla oración. Y en ese instante, fuego descendió del cielo, consumiendo la ofrenda, la madera, las piedras y hasta el agua. Fue un acto divino imposible de ignorar. El pueblo cayó rostro en tierra, reconociendo al Dios verdadero. Pero Jezabel no se quebró. En lugar de arrepentirse, su furia se desató. Ordenó matar a Elías con una amenaza que replicaba su anterior juramento. Sin embargo, esta vez Elías no huyó vencido. Había visto la gloria de Dios, y su fe era más fuerte que el miedo. La confrontación entre Jezabel y los profetas de Yahvé continuaría, pero algo ya había cambiado. El pueblo había visto la diferencia entre un Dios falso y el verdadero. Jezabel, aún así, no detuvo su cruzada. Su reino se volvió un escenario de persecución y sangre. Los que no se alineaban con su voluntad eran ejecutados. Ella gobernaba con puño de hierro, sembrando terror por donde pasaba. Pero, en las sombras, comenzó a surgir una nueva resistencia. Una generación decidida a acabar con su dominio. El final de Jezabel no llegó por una guerra abierta ni por traición en el palacio. Fue un cumplimiento profético, uno anunciado años antes por el propio Elías. Los perros devorarán a Jezabel junto al muro de Jezreel. Este destino se cumpliría en manos de Jehú, un antiguo comandante al servicio de Acab que fue ungido como el nuevo rey. Su misión era clara: destruir la casa de Acab y acabar con la influencia de Jezabel. Cuando Jehú marchó hacia Jezreel, la reina supo que su hora había llegado. Pero no tembló. Fiel a su carácter desafiante, se preparó para su final con orgullo. Se vistió con sus mejores ropas, se maquilló, y desde una ventana observó la llegada del ejército enemigo. Aún en ese momento, se comportó como reina, altiva, elegante, poderosa. Pero Jehú no se dejó impresionar. Ordenó a los eunucos del palacio que la arrojaran por la ventana. Y así, Jezabel cayó desde lo alto, estrellándose contra el suelo. Su muerte fue rápida, pero no silenciosa. Los perros, tal como se había profetizado, devoraron su cuerpo. Solo quedaron algunos huesos. La mujer que una vez dominó reyes, que cambió el destino de Israel, ahora yacía olvidada, su cuerpo deshonrado, su nombre reducido a una advertencia. Pero su muerte no fue el fin del impacto que dejó. El reinado de Jehú trajo consigo una limpieza profunda del reino. Se destruyeron los altares de Baal, se ejecutó a sus sacerdotes y se inició una restauración de la adoración a Yahvé. El pueblo, aunque aún marcado por las cicatrices del pasado, comenzó a recuperar su fe. No obstante, las consecuencias del reinado de Jezabel no desaparecieron de inmediato. Su influencia había sembrado división, idolatría y miedo.
Había dejado una huella espiritual profunda que tomaría generaciones sanar. El daño causado por una sola mujer, impulsada por una ambición desmedida y un rechazo total al Dios verdadero, había puesto en peligro el alma de toda una nación. Jezabel no fue una reina cualquiera, fue un símbolo. Representó el poder sin límites, la manipulación disfrazada de elegancia, la religión usada como arma para controlar. Su historia, aunque trágica, encierra una poderosa lección. No importa cuán grande sea el poder de una persona, nadie está por encima del juicio de Dios. Su caída es una advertencia eterna. Nos recuerda que los imperios construidos sobre el engaño, el orgullo y la rebeldía contra Dios están destinados a derrumbarse. La historia de Jezabel sigue resonando no por sus victorias, sino por su caída. Porque aunque logró conquistar un reino, no pudo conquistar al Dios de Israel. Jezabel murió, pero su nombre quedó grabado como ejemplo del destino que enfrentan aquellos que desafían a lo divino con arrogancia. Su legado es oscuro, pero también revelador. El juicio siempre alcanza a quienes se elevan por encima de la verdad. Si esta historia te impactó, no te vayas sin dejar tu apoyo. Suscríbete al canal para no perderte más relatos poderosos como este. Comparte este video con alguien que necesita conocer la verdad detrás de Jezabel y el poder de Dios en la historia de Israel. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo episodio. Gracias por ser parte de esta comunidad. Shalom y hasta el próximo video.